Hazel Grace Lancaster, a sus 25 años, se apoyó en el marco de la ventana, sintiendo la brisa de la noche de Chicago colándose por la abertura. No era la brisa fresca que le recordaba a la libertad, sino un recordatorio de su prisión, su cuerpo. Años de tratamientos, revisiones y el sonido constante de las máquinas de oxígeno habían borrado los sueños de una vida normal. La vida que una vez imaginó, llena de viajes espontáneos y noches de baile, ahora se sentía como una película de la que había sido borrada. El cáncer de tiroides con metástasis pulmonar había reescrito por completo su guión. Cada día era una batalla. Las mañanas comenzaban con una lista de medicamentos y las tardes terminaban con el cansancio que le producía cada respiración. Su refugio era la lectura, especialmente su libro favorito, Un dolor imperial. Un libro que entendía la fugacidad de la vida y el dolor de una existencia incompleta. Desde su ventana, observaba un mundo que sentía distante. Veía a jóvenes de su edad riendo, bebiendo cócteles en bares ruidosos y viviendo sus vidas. Cada risa, cada brindis y cada abrazo eran un recordatorio de un universo paralelo al que ya no pertenecía. Ella no era una de ellos. Ella era una chica con cáncer. En una de esas noches solitarias en las que el silencio de la casa era tan opresivo como el aire de un hospital, la pantalla de su teléfono se iluminó. Un mensaje de texto. No esperaba a nadie, sus amigos ya no la buscaban. Era Gus Augustus Waters. Su nombre apareció en la pantalla y, de inmediato, un torbellino de emociones se agitó en el pecho de Hazel. Se habían conocido en el grupo de apoyo para adultos jóvenes, un lugar donde las sonrisas eran frágiles y las esperanzas, casi invisibles. Pero Gus, a sus 26 años, era diferente. Llevaba el fantasma de un osteosarcoma que le había robado una pierna, pero no la vida. Su energía era tan contagiosa que hacía que la atmósfera pesada del grupo de apoyo se volviera más ligera. Gus tenía una sonrisa que desarmaba y una pasión por la vida que chocaba con el fatalismo de Hazel. A diferencia de ella, que se había resignado a un futuro incierto, él vivía cada día con una intensidad brutal. Quería dejar una marca en el mundo, ser recordado. Hazel, en cambio, solo deseaba no ser una carga para sus padres. ¿Qué estás haciendo, Hazel Grace?, decía el mensaje. Estoy a punto de pedir una pizza. Mi padre está en un viaje de negocios y me prometió una botella de vino tinto si la pido. La sinceridad de su mensaje la hizo sonreír. Era tan simple, tan normal, tan lejos de la realidad que ella vivía. Gus no la veía como una paciente. La veía a ella, Hazel, una chica de 25 años a la que le gustaba la pizza y el vino tinto. En ese momento, Hazel se dio cuenta de que no estaba sola. La brisa de la noche de Chicago se sentía un poco menos fría. Hazel sonrió y le respondió que le diría dónde estaba su lugar favorito para pedir. No era una pizzería lujosa, solo un rincón familiar que sabía que le gustaría a Gus. Minutos después, su teléfono vibró con una videollamada. La cara de Gus apareció en la pantalla, con un pedazo de pizza en la mano y una copa de vino tinto al lado. «Es la mejor pizza del mundo», dijo con la boca llena. «Te lo dije», respondió Hazel, riendo mientras comía su propia porción. La videollamada se convirtió en una ventana entre sus dos mundos. Hablaron durante horas, no de sus enfermedades, sino de sus vidas. Compartieron sus gustos en música, cine y, sobre todo, literatura. Ambos sentían una pasión desmedida por Un dolor imperial, la novela que había reescrito su existencia. El libro no era famoso. Lo había escrito un autor recluso y terminaba de forma abrupta, sin explicar qué pasaba con los protagonistas. Desaparecían, y eso dejaba a Gus y a Hazel con más preguntas que respuestas. Ellos sentían que el final del libro era un reflejo de su propia vida, una historia incompleta, sin un final definido. Hablar de la novela los unió. Hazel había encontrado a alguien que entendía su dolor y su frustración, y Gus había encontrado a alguien con quien compartir su pasión. Una semana después de aquella videollamada, Gus llamó a Hazel con una propuesta que la dejó sin aliento.
Le contó que había estado ahorrando de un fondo universitario, un dinero que su padre había destinado para que él terminara sus estudios, pero que él sentía que tenía un propósito más grande. Quería usarlo para un viaje a Ámsterdam, para conocer al autor de Un dolor imperial, Peter Van Hatten. Le escribí una carta hace unas semanas, y para mi sorpresa, me respondió, dijo Gus, con la emoción en su voz. No me dio un final, pero me dio su dirección y me dijo que si alguna vez estábamos en Ámsterdam, podríamos visitarlo. ¿Te imaginas, Hazel? ¿Poder preguntarle qué pasó con los protagonistas del libro? Sería como resolver un rompecabezas que nos ha atormentado durante años. Hazel sintió un torbellino de emociones. Por un lado, la idea de un viaje le daba esperanza. Por otro, el miedo a lo desconocido y a las limitaciones de su enfermedad la paralizaba. La idea de un viaje tan largo, con los tratamientos y el oxígeno que necesitaba, era aterradora. Gus, como siempre, supo leer sus pensamientos. La vida es un viaje, queso Grace, y este es el nuestro. No importa si es el último o el primero, lo que importa es que lo vivamos juntos, le dijo, con esa sonrisa que podía iluminar toda una ciudad. La sonrisa que le recordaba a Hazel que incluso en la oscuridad de su enfermedad, había una luz que valía la pena seguir. Y por primera vez en mucho tiempo, Hazel sintió que la vida le ofrecía una oportunidad, una que no podía dejar pasar. Ámsterdam se convirtió en un escenario de ensueño. Los días de Hazel y Gus estaban llenos de paseos de la mano por los estrechos canales, admirando las casas inclinadas y los puentes adornados con flores. Visitaban museos, donde se perdían en las obras de los grandes maestros y hablaban de la vida y la muerte, del amor y de la esperanza. Cada momento era un regalo, y por primera vez en mucho tiempo, Hazel se sintió libre, sin el peso del cáncer sobre sus hombros. Gus la hacía sentir viva, y su amor floreció en esa ciudad mágica. Pero la magia se rompió cuando se encontraron con Peter Van Hatten, el autor que había reescrito su vida. Su encuentro no fue lo que esperaban. El hombre que había escrito un libro tan profundo y emotivo resultó ser un ser humano amargado, cínico y alcohólico. Los recibió con un desdén frío y se burló de ellos por haber viajado tan lejos para conocerlo. Hazel y Gus, con el corazón roto, se dieron cuenta de que el autor era solo un hombre, y el libro era el único legado que valía la pena. La desilusión fue profunda, pero su amor, en cambio, se hizo más fuerte. El viaje, que había empezado como un cuento de hadas, se transformó en una dura y despiadada realidad. Fue en medio de la desilusión por el encuentro con Van Hatten que Gus confesó lo que ya presentía. En un banco a orillas de un canal, con las luces de la ciudad reflejándose en el agua, le dijo a Hazel que el cáncer había regresado, y esta vez, era mucho más agresivo. La enfermedad, que había estado dormida, ahora se había despertado con una furia incontrolable. La noticia golpeó a Hazel como una ola gigante. Su corazón se hundió. La realidad de la vida que había tratado de ignorar, de la vida que había logrado vivir por un par de semanas, regresaba. Su historia de amor, al igual que el libro que los unió, también tenía un final abrupto, un dolor imperial. De regreso a Chicago, la magia de Ámsterdam se disolvió en la dura realidad de las salas de hospital. Los roles se invirtieron por completo. Ahora era Hazel quien se sentaba al lado de la cama de Gus, sosteniendo su mano flaca y escuchando su respiración irregular. Los días se convirtieron en una serie de citas médicas. Infusiones de quimioterapia y noches de insomnio. Gus, el chico que un día fue un torbellino de vida, se convirtió en una sombra de sí mismo. Su sonrisa brillante se apagó, y sus ojos, que antes brillaban con pasión, se llenaron de cansancio y dolor. Hazel vio como su primer y único amor se marchitaba, pero su amor por él nunca flaqueó. A pesar de su dolor, se mantuvo fuerte por él, por la promesa silenciosa que se hicieron en Ámsterdam, vivir cada momento al máximo. Un mes después, Gus falleció en la cama de su habitación, dejando a Hazel con un dolor que sabía que la acompañaría por el resto de su vida. El dolor de haber amado y perdido, el dolor de una historia de amor que terminó antes de que pudiera empezar. Hazel, que siempre había soñado con un final de cuento de hadas,
aprendió de la manera más dura que la vida no lo es. Es una historia agridulce, llena de momentos de alegría y dolor que se entrelazan. Pero a pesar de la pérdida, el amor de Gus se convirtió en el legado de su vida, una lección que la acompañaría por el resto de sus días. Él le enseñó que incluso si sus estrellas no estaban alineadas, siempre encontraría la manera de vivir, amar y encontrar belleza en un mundo imperfecto. Ahora, cada risa de un niño, cada atardecer sobre el horizonte de la ciudad y el simple acto de respirar se han vuelto más significativos. El amor de Gus le enseñó que la vida no se mide por la cantidad de años que se viven, sino por la calidad de los momentos. Y esa es una lección que nunca olvidará. Ahora, cada día es un acto de amor y resistencia para Hazel. Ella vive por Gus y por la promesa que le hizo, vivir la vida al máximo. Él le mostró que incluso si su tiempo era limitado, su amor no lo era. Y ese amor se ha convertido en su motor. La risa de los niños en el parque, el sabor de una pizza en una noche de videollamada, la belleza de un atardecer sobre el horizonte de la ciudad. Todas estas cosas, que antes le resultaban insignificantes, ahora tienen un significado profundo. El amor de Gus le enseñó que la vida no se mide por la cantidad de años que se viven, sino por la calidad de los momentos. Hazel sigue adelante, no para olvidar a Gus, sino para honrar su memoria. Su amor no se desvaneció con su muerte, sino que se transformó en una fuerza motriz. En cada pequeño acto de amor y resistencia, Hazel le demuestra al mundo que la vida, a pesar de sus imperfecciones, es un regalo invaluable. Ahora, su misión es encontrar belleza en cada rincón, incluso en la oscuridad. El legado de Gus no es un libro, sino una lección de vida. El amor y la esperanza siempre son posibles. Hazel, con cada respiración, le demuestra al mundo que la vida, a pesar de sus imperfecciones y del dolor más desgarrador, es un regalo invaluable. Ella no se rinde ante la tristeza, sino que la abraza como parte de su historia, honrando la memoria de Gus al vivir plenamente. Y en su corazón, sabe que su historia de amor no terminó, sino que se convirtió en un faro de esperanza para todos aquellos que, como ella, han amado y perdido. Su existencia es un desafío audaz al dolor, un grito de vida que resuena con la promesa de que, incluso después de la tormenta más oscura, aún podemos ver el arco iris.